Bueno, buenas tardes. Hoy es buenas tardes, no buenas noches. Estamos 7:05, no sé cómo será. Buenas tardes, ¿no? 7:05. Lindo día nos tocó, gracias a Dios estaba pronosticado lluvia, pero la verdad que está muy lindo, ¿no? Así que, segunda de Pedro 3:19, vamos a andar una mosquita dando vueltas. Vamos a leer un poco, vamos a leer a partir del verso 1. En sí quiero tocar el verso 9, pero vamos a hacer un repaso a partir del 1. Vamos a 3:1 al 9, ¿sí? En realidad el pasaje que 19 dije, 9, perdón. No hay 19, sí. 1 más 9, 1, 9, del 1 al 9, 19, no, del 1 al 9. En realidad, vuelvo a decir, el pasaje que me interesa tocar es el 9. Pero vamos a leer a partir del 1, ¿sí? Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si bien me quiero basar en este último verso, vamos a ir desglosando un poquitito hasta llegar a este último verso. ¿Bien? Permiso. Vamos a hablar a partir del 1 para tener una mayor comprensión de lo que estamos leyendo. El apóstol acá le está hablando a los cristianos genuinos. Decía que había un limpio entendimiento, ¿sí? Dice, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pregunta, ¿qué hace referencia cuando habla de un limpio entendimiento? Sin contaminación, dicen. Seguramente que sí. Sin contaminación. Algo que no está sucio, que está limpio. O sea, lo que quiere decir que habrá gente que tiene un sucio entendimiento. ¿Sí o no? ¿Será? Sí. Puede ser. Yo como creo en un Dios de dualidad, si me dice un limpio entendimiento, me dice que alguno tiene sucio el entendimiento. Porque la Biblia es todo así. La Biblia habla de un Dios de dualidad. El que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. He puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Siempre habla de dualidad. Entonces yo creo que hay cristianos que quizás tienen el entendimiento sucio o más que, como dice Ale, puede ser que contaminado, porque también entendemos que muchas congregaciones han contaminado el entendimiento de mucha gente. Han embotado y han hecho que hacerle creer cosas que la palabra no dice. ¿Sí o no? Todos los que hemos estado en otras congregaciones hemos padecido cosas así y hemos entendido cosas como bíblicas que después nos descubrimos que no eran bíblicas y que no era más que una manipulación
para hacer determinada cosa a favor de alguien. ¿Sí o no? Pero en la misma carta, en el verso 2, vayamos un poquito en el capítulo 2, la misma carta, a partir del 10, ¿lo tienen? Dice, vamos a leer a partir del 9. ¿Sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, pues reprendió por su iniquidad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estas son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿No se escucha? ¿Está muy fuerte? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué cité esto? Porque acá vemos gente que empezó bien, según la palabra, y que después se contaminó. ¿Y quién fue esa gente? Los que han contaminado. Porque verdaderamente vemos que hay gente que nos están llegando a la congregación, que cuando uno enseña cosas básicas, nos está pasando mucho en la reunión de varones, se agarran la cabeza y no saben qué es lo que estamos enseñando. Y para nosotros quizás los que estamos hace más años en el ministerio nos parece cosas básicas y se agarran la cabeza. Entonces quiere decir que hubo gente que los contaminó para creer una cosa que no son, ¿sí? Por eso cito esta palabra, que hay una marcada diferencia en lo que estamos leyendo, en aquellos que tienen, volviendo al capítulo 3, que tienen el limpio entendimiento, los verdaderos cristianos, y aquellos que son falsos profetas, falsos maestros, falsos educadores, llámelo como quiera. Pero hay una marcada diferencia de los que tienen el limpio entendimiento y los que tienen el sucio entendimiento. Se ve claramente. Dice que a la larga es lo mismo. El puerco vuelve al cieno, ¿no? Uno puede agarrar un chancho y lo lava, y le pasa autopolis, lo deja chiche bombón al chancho y lo termina y dice: mira, está para la mesita de luz. Y lo meten en el dormitorio, pero sale disparando y se va al chiquero. Porque es su naturaleza. Hay gente que creo que en sí fuera su naturaleza esa de sucio entendimiento. Amén. Ahora, mire, el verso 2, volvamos a la carta de Pedro, al verso 3, capítulo 2, al capítulo 3, verso 2, perdona, al revés. Dice: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahora,
Yo me preguntaba, ¿puedo yo tener memoria de las palabras dichas por los profetas y de los mandamientos del Señor si no conozco la palabra? ¿Cómo hago para tener memoria? ¿Cómo hago para sería algo imposible, ¿no? Dice, y teniendo memoria de las palabras de los profetas, las palabras de los profetas las que están acá en el libro, y de los mandamientos del Señor y Salvador. Ahora, si no conozco a Cristo y estamos enfrentados a eso, mucha gente viene a las congregaciones de años de cristianos, siendo cristianos de cuna y no conocen la palabra. Entonces, ¿cómo pueden guardar algo que el Señor dijo si no saben qué es lo que hay que guardar? ¿Amén? Resulta imposible a veces, ¿no? A veces es como pedir peras al olmo, como dice el refrán. ¿Cómo podemos pedir a la gente que guarde los mandamientos, que guarde los dichos por los profetas, que puedan tener memoria de aquellos que han escuchado, si no conocen? Siempre digo algo, yo puedo estar acá ministrando y el Señor no me puede traer un pasaje que está en Judith, porque nunca leí Judith. Lo habrán leído los católicos, yo nunca leí Judith, soy honesto, no sé si un libro, no sé un libro. ¿Qué quiero decir? No me puede traer un pasaje que yo nunca lo leí a memoria. El Espíritu Santo me puede recordar aquellos pasajes que sí leí, que sí conozco, no aquellos que no conozco. Entonces la importancia que vuelve a tomar la palabra de Dios, cuanto más la conozca, mayor va a ser bendecida mi vida diaria y mi vida cristiana. Si yo no conozco y no puedo hacer memoria y no puedo retener lo que dice la palabra, por más que la palabra dice, ser retenedor de la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Si no conozco. Estamos en un peligro, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. Ahora, también nos dice el verso 3, sabiendo primero, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Sabe qué? Del momento que se terminó, que empezó la iglesia de los hechos, la iglesia primitiva, a partir de ahí que vino el Espíritu Santo y se estableció, ya la iglesia empezó a creer que el Mesías venía pronto. Y hoy vemos hechos, vemos cosas que suceden que nos dan evidencia de que el Mesías está pronto. Pero hoy en día, aún hoy en día, siguen habiendo burladores que se burlan de la venida de Cristo, ¿no? Aún gente que dice ser cristiano. Y no voy a nombrarlos para no darles ranking. Que se burlan de la venida de Cristo. Y dice, hombres burladores. Y dicen que son cristianos y dicen conocer a Cristo y se burlan de la venida de Cristo. Usted lo puede ver en internet, no es que estoy diciendo algo que no sabemos, ¿no? Pero bueno, no le demos prensa. Vamos al verso 5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Qué significa esto? La tierra fue formada entre dos masas, dice, acuáticas durante la creación. Dios agrupó las aguas superiores, ¿se acuerdan? En una bóveda que la rodeaba la tierra y las aguas de abajo quedaban distribuidas en reservas subterráneas. Esto lo explicó muy bien el apóstol en la primera predicación que escuchamos nosotros, diseño, como nos gusta decir nosotros, que se llamaba la expansión de las aguas. Así que el que lo quiera ver, pero vamos a ir a Génesis, así le damos un poquito de entendimiento a esto. Génesis 1. No me mate, espero que esté entendiendo, y si no, bueno, ya lo va a entender. Vamos a leer a partir del verso 2. Vamos a leer el 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas.
qué cosa, ¿no? Los que ya estamos más años ya conocemos, pero separe las aguas de las aguas. ¿Se acuerda Moisés cómo separó el río? Así. Sin embargo, el río cuando fue a pasar Moisés se separó así. Pero ahora vamos a ver que Dios dijo que se separen así las aguas. Complicado, ¿no? Dice, e hizo Dios la expansión y se separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Perdón, creo que... E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Así está mejor. Dice que separó las aguas de arriba con las aguas de abajo, las que estaban sobre con las que estaban por encima. ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué tipifica en el lenguaje profético las aguas. Porque hay un lenguaje profético, ¿saben? También hay un lenguaje profético a partir de muchas cosas. Vamos a ver Apocalipsis. En este llegamos fácil, fuimos del Génesis al Apocalipsis. ¡Qué rapidez! Apocalipsis 17:15. ¿Lo tienen? Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Qué son? Gente. Muy bien, Moni. Gente, son gente. ¿Qué quiere decir Dios entonces? Que separó las aguas que estaban por debajo de las que están por arriba. Que Dios separa gente. Que Dios separa cristianos que son aguas arriba con cristianos que son aguas abajo. Hay gente que bucea en la orilla. Separa, separa. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dios está separando las aguas. Dios está separando las aguas. Por eso quise tocar que Dios no retarda sus promesas. No en vano esto está acá. Dios no retarda sus promesas. Y Dios ya está separando gente. Ya está separando gente. Nosotros también lo vemos a través de los que son escogidos con los que no son escogidos. Hay gente que se está yendo de congregaciones de sucio entendimiento. ¿Por qué? No porque quieran, sino porque su espíritu los lleva a buscar otra cosa, porque su espíritu hace de que ellos sean de aguas arriba, sino de aguas abajo. Las aguas de abajo están contaminadas. Las aguas que provienen del Señor son puras, son cristalinas. Amén. Es importante que entendamos. Ahora, antes de entrar en el verso que quiero tocar, vamos a ir a Hebreos. ¿Lo tienen ahora? Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Ahí está la esperanza, Él viene pronto. Debemos asirnos de eso, debemos tener consuelo. Debemos tener consuelo. Pero acompáñenme a Hebreos, el capítulo 3, verso 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Qué somos? Casa, somos templo. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero también Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó la buena obra, que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, que hay un día de Jesucristo o no hay un día. Hay un día que Él va a venir. ¿Hay esperanza o no hay esperanza en aquellos que tienen limpio entendimiento? ¿Hay esperanza? Somos aguas arriba, tenemos limpio entendimiento. Ahora, vamos a ir a ese pasaje en 2 de Pedro 3, el que se usa mal, porque se usa muy mal este pasaje. Y lo vamos a desglosar. Usted me va a acompañar y me va a ayudar a entenderlo. Llegamos. El capítulo 9. Se usa muy mal este pasaje. Lo veremos. Mucha gente sigue... ¿Lo tiene? 2 de Pedro 3:9. ¿Lo tienen? Dice,
El Señor no retarda su promesa. Diga conmigo, el Señor no retarda su promesa. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno, diga ninguno, perezca, sino que todos, diga todos, procedan al arrepentimiento. Ahora, dice ninguno, y dice todos. Ninguno abarca a ninguno, ninguno es ni siquiera uno. Y todos abarca a todos. Ahora, ¿esto es así? Este pasaje ha sido muy mal usado y la gente salía a evangelizar porque había que llegar a todo el mundo y había que predicarle a todo el mundo porque el Señor no quería que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Y es mentira. Es lo que quiere el Señor, pero no habla de todos. Ahora vamos a verlo, tranquilo. Me miran con cara, ¿qué estaba diciendo? Tranquilo, tranquilo, ya llegamos. ¿Están mareados con tantos pasajes? No, ¿no? ¿Sabe por qué le digo? Si esto fuera así, a mí empezó a venir memoria. Bueno, uno hace memoria y dice, el que estaba en la cruz, Cristo todavía estaba ahí al lado de la cruz. Uno procedió al arrepentimiento, otro se murió, se fue sin Cristo. Pero digamos, bueno, todavía estaba Cristo. Pero este pasaje está hablando de tardanza, que Cristo tiene que venir. Pero sin embargo, post-Cristo, vemos una Ananía y un Zafira que se muere y se va al infierno. Entonces, de hecho no está hablando de todos, que involucra a todo el mundo, ni está hablando de ninguno, que involucra a ninguno de todo el mundo. ¿Se entiende o los mareo? ¿Sí? Me miran, parpadeen por lo menos. Todos no involucra a todo el mundo de este pasaje. A ver. Ahora, acompáñenme a Romanos, espérenme un cachito, Romanos 9:22. 9:22. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Espérenme ahí, vamos a Judas 4. Judas no tiene capítulo 4. Si es un solo capítulo, está antes del Apocalipsis. Así que es fácil de encontrarlo, simplemente tiene una hojita sola. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dos pasajes, Romanos 9:22, Judas 4. Los dos pasajes nos hablan de hombres impíos, los dos pasajes nos muestran de hombres que ya habían sido predestinados para condenación. Dice que soportó los vasos de ira preparados para condenación, decía Román, ¿sí o no? Y Judas habla de hombres impíos. Entonces, acá me está hablando de gente que fue predestinada para perdición. Entonces, significa que si bien quiere que nadie se pierda, pero si hay gente que se pierde. Significa que todos deben proceder al arrepentimiento, pero hay gente que no se va a arrepentir. ¿Dónde encaja esto? Estamos mareados. Estamos mareados, ¿no? Bueno, mejor. Yo también me mareé hoy. Vamos a leer Romanos 8. Vamos a leer a partir del 28. ¿Lo tienen? Yo lo espero, ¿eh? Gloria a Dios, como estamos la gente de la congregación, estas sillas. Vamos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que
fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. ¡Qué bárbaro! Acá ya está hablando de otro pueblo. Aquel que ya predestinó, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Acá sí habla de alguien. Acá hace una separación de un pueblo escogido que llamó desde antes, totalmente diferente a aquellos que se perdieron desde antes. Ya encontramos dos pueblos diferentes, ¿sí? Fíjese, verso 32, no sé si reparó lo que dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por quién? ¿Por quién? Muy bien, por los escogidos, por los que antes llamó. No está hablando de todos, por los que antes llamó. ¿Ves cómo se abre el entendimiento? Mira, primera vez y ya, ¡fualo! A los que llamó, por ellos. A los que predestinó, por ellos. No a los impíos, no a los que eran vasos de deshonra para destrucción. A los que predestinó. Amén. Bien. Ahora, no habla del mundo, ¿no? Pero muchas veces todavía no es el tiempo en que Dios venga a la destrucción. Todavía está el tiempo de que crezca el trigo con la cizaña. ¿Sí? Pero vamos a leer, acompáñenme. Al libro de Juan nos va a abrir un poquito el panorama en cuanto a esto. Juan, el cuarto evangelio, verso 6, o capítulo 6, mejor dicho, a partir del verso 35. Yo me hago un matete con el verso y el capítulo, perdónenme, y los mateteo a ustedes. 35, el 6. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Vamos al 44 directamente. Ninguno puede venir a mí, ¿sí? ¿Sí? ¿Dice? Volvamos. Ninguno puede venir a mí, ¿sí? O sea, no es facultad de usted ir a Cristo. ¿O sí? ¿O usted fue a Cristo porque quiso? No, ¿no? Dice: yo lo resucitaré en el día postrero. El verso que leímos: todo lo que viene al Padre viene a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da viene a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Es mentira que todos pueden ir a Cristo. ¿Cómo se decía este pasaje? El que a mí viene no le echo fuera. Las congregaciones dicen: el que a mí viene no le echo fuera. Eso no dice la palabra. La palabra dice: todo lo que Él me da viene a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. No es todo el mundo. Todo el mundo puede venir a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. No. Todo lo que Él me da viene a mí, decía Cristo, y el que a mí viene no le echo fuera. No es propiedad de todos. Está hablando de un pueblo. ¿Sí? Amén. Y lo vamos a certificar. Está hablando de los que el Padre predestinó, lo que Él le dio. Mire, Juan, vamos a ir al verso 10. No sé si vamos muy rápido. ¿Cómo vamos, Ale? ¿Vamos muy rápido? Bien. Juan 10. Juan 10 dije, ¿no? Capítulo 10. Juan 10.
Aleluya. Menos mal que están atentos, si no les pifiaría aún más todavía. 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Las que no son de él lo conocen? No le conocen. No le conocen. ¿Quiere más? Vamos a 1 Juan, que siempre hablamos. 1 Juan 4, 5. Capítulo 4, verso 5. Correcto. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Por eso dice la palabra, mis ovejas escuchan mi voz, pero el mundo no conoce la voz del Señor, porque no son sus ovejas, porque no son escogidos. Las verdaderas ovejas escuchan la palabra de Dios y acuden. No van a iglesias donde está el entendimiento sucio. Van a iglesias donde está el entendimiento cristalino, donde el entendimiento es puro. Amén. No se asombre. Vamos a ver venir a mucha gente. Y seguramente vamos a tener que enseñar mucho tiempo esto. Porque hay gente que no lo entiende. Pero ya lo va a entender. Amén. Por eso no podemos incluir a todo el mundo. Se está marcando una diferencia. Los que son de Dios con los que no son de Dios. Los que el Padre ya apartó para que el Hijo los santifique, con aquellos que nunca lo ha apartado porque el Padre nunca los conoció y que son vasos de deshonra y que están predestinados para perdición en el tiempo del juicio. Totalmente diferente. Amén. Ahora, déjeme decirle, no puede incluir a todo el mundo. ¿Sabe por qué? Lo hemos hablado el jueves. Porque Cristo no murió por todo el mundo. Aunque muchas iglesias digan que Cristo murió por todo el mundo, Cristo no murió por todo el mundo. Cristo murió por un pueblo, por una iglesia. Por eso el Señor viene pronto. El Señor no retarda su promesa. El título de esta, si le ponemos un título, el Señor no retarda su promesa, solo que viene por su iglesia. No viene por todos. Aunque duela, pero es así. Y vamos a chequearlo. Vamos a ir a Isaías. A Isaías 53. Vamos a ver el verso 11 y el 12. Todavía nos quedan unos 12 pasajes, tranquilo, pero estamos bien. Por tanto, yo le daré verá el fruto de la aflicción, el 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Por los transgresores, perdón. No habla en ningún momento de todos, habla de muchos. También Marcos 10:45 nos va a certificar esto. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, ya es algo inequívoco de que muchos esperen que el arrepentimiento en masa o el avivamiento en masa. No existe. Porque los que se van, los que esperan con ansia la venida de Cristo es su pueblo, sus escogidos, la verdadera iglesia, la iglesia blanca, sin mancha, sin arruga, la novia del Cordero. No son todos los que esperan con ansias. Cuando hablan de la boda, algunos piensan nada más en comer y beber y nosotros pensamos estar con Él. ¿Sí? Amén. Hebreos. Mire lo que dice Hebreos 2:10.
Porque convenía aquel por cuya causa, ¿lo tienen? No, va a esperar un poquito, mientras tomo un poquito. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. No son todos. Dice que habiendo de llevar muchos hijos, no habla de todos, muchos hijos. Hace una separación. Qué tremendo, ¿no? Y mire Mateo 1:21, cuando el nacimiento del Señor, de Manuel, cuando venía el anunciamiento de que iba a nacer el Mesías. Y dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a la nación de sus pecados, al mundo de sus pecados. Dice así, ¿no? ¿Salvará al mundo de sus pecados? A su pueblo. No habla del mundo, no habla de todos, habla de su pueblo, de su pueblo. ¿Vamos bien? ¿No está mareado? Vamos, acompáñame a Juan. Vamos, Juan 17. Juan 17. El Señor ora por sus hijos, por sus hermanos, por no sé cómo llamarlos, pero ora. 17. Juan 17, ¿lo tiene? Vamos a leer del verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿A todos tenía que guardar? Hola, ¿están acá? ¿Tenía que guardar a todos? ¿O a los que le habían dado? No decía a todos que había que guardar, ¿no? Para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque son del mundo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Acá hace una separación. Aquellos que han recibido la palabra de Dios, aquellos que han atesorado la palabra de Dios, dice que el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no eran del mundo. ¿Se acuerdan 1 Juan? Los que son de Dios, el mundo no los escucha. Y a ellos los aborreció, no solo que no los escuchó, sino que los aborreció. Se cumple lo que dice la palabra en 1 Juan. ¿Bien? Dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi palabra. Acá hay gente que cree en su palabra. Dios se está rogando por usted también. Amén. Cristo pide el ruego por usted, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Le pide que todos estén con Él. Dice que los que me dio,
quiero que estén conmigo. Está hablando de un pueblo, no está hablando de todos. Aquellos que tú me diste, yo quiero que estén conmigo. No solo esto, sino los que han de creer en mi palabra. Perdóneme, pero está haciendo una selección. No está hablando de todo el mundo, sino aquellos que han sido predestinados, que han sido apartados antes de la fundación del mundo. Por eso es ilógico gente que no crea en la predestinación. Es ilógico gente que no crea que Dios nos apartó de antemano. Esos son entendimiento sucio. Porque con un poco de entendimiento nos damos cuenta que Dios habla de escogidos y de no escogidos. Cuando uno tiene un entendimiento puro, puede ver lo verdadero y puede ver que Dios apartó a algunos para bendición y a algunos para destrucción. Ahora, dígame qué mérito hicimos, no lo sé. Pero bueno, por algo Dios es soberano y hace como quiere. No está en mí discutir. Si usted me preguntaba por mí, en mi vida me iba a quedar, me iba a ver haciendo esto. Para mí hoy esto es lo más grande que tengo en mi vida, porque es el llamado que Dios me dio y no reniego. Pero si usted me decía cuando era joven que yo iba a estar, ahí sí iba a decir, en vez de hebreos, ustedes están ebrios. Pero hoy lo que Dios hace no tiene explicación, amén. Ahora, esto no es más ni menos que la explicación de lo que leímos de Juan 6, la continuación. ¿Se acuerdan? Juan 6, todo lo que el Padre me da viene a mí. Ahora vamos a terminar leyendo Romanos 8. Ya en el verso, vamos a leer el verso 33 y después vamos a ir a otro verso. ¿Lo tienen? 8:33. Hace una pregunta acá. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Acá hace una separación de los escogidos, pero acompáñame a Romanos 11, en el verso 2. Acá ya habla de el remanente de Israel. Habla del desecho de cuando Dios desechó a Israel. ¿Sí? ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis? Dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, bueno, ¿por qué traigo este pasaje? Porque decíamos, pero ustedes son gentiles y ustedes no son pueblo. El pueblo era Israel. Y hay un pueblo solo escogido que está formado por judíos arrepentidos, por judíos redimidos y por gentiles redimidos. ¿Y sabe por qué? Acompáñenme a 2 de Pedro 2, que ya terminamos, 9 y 10, y va a ver cómo Dios nos redimió. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que os anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mire lo que dice, porque en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sos pueblo de Dios. Y en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La palabra habla, Dios no retarda sus promesas, Dios está pronto, pero ¿qué está esperando? Que su pueblo, que aquel que debe escuchar su voz, se arrepienta, no lo tiene como tardanza. Todavía hay pueblo de Dios en medio de la cizaña y no es el tiempo todavía de cortar. No es el tiempo de cortar. Es el tiempo que empiecen a venir a las verdaderas congregaciones, a esas congregaciones de agua limpia, de agua con entendimiento puro. Es el tiempo que empiecen a venir esos escogidos. Es el tiempo que los verdaderos escogidos van a huir de las congregaciones sucias, de las congregaciones de aguas abajo. ¿Se entiende? Por eso este es el tiempo a no desmayar. El tiempo se acerca, no hay que desmayar. No hay que desmayar. Simplemente hay que perseverar. Cristo viene pronto. Y hay mucho pueblo todavía. Hay mucho pueblo que ha sido adquirido por Dios como nación santa, como pueblo adquirido, que todavía debe venir. Debe venir a su redil, debe empezar a escuchar su voz y a seguirle. Hasta ahora escucha la voz del mundo.
Pero aquellos que son escogidos van a empezar a escuchar la verdadera voz del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie.